Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Nos estamos conectando nuevamente en estas transmisiones de la página Pisaco Antiguo de Barón Escandón. Hoy miércoles, ¿verdad? Miércoles 5 de febrero, en donde pues hay varias efemérides que vamos a mencionar. Y bueno, con agrado les saludamos como cada 8 días, por lo general que nos estamos conectando, y nos permite llegar a sus hogares o hasta donde llegue esta transmisión. Saludo primeramente, en este caso, Jorge Vargas Paparazzi. Jorge, si gustas presentarte. Mira, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ahora el servidor Jorge Antonio Vargas Rosano, alias Paparazzi, saludándolos una vez más en este programa, en esta una transmisión más de lo que es Pisaco Contigo de Barón Escandón. Agradezco aquí públicamente, si se lo dirán, ¿entiendes? Para que me dé la oportunidad de compartirles algo. Gracias, Jorgito. Pues en esta tarde un poquito fría, ¿verdad? Y de lluvia, ¿verdad? Pues estamos aquí reunidos otra vez con bastante gusto. Y bueno, pues vamos a citar algunas efemérides muy importantes, tanto locales como nacionales, para pasar a presentar a nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy, ¿verdad, maestra? Y bueno, pues yo quiero citar primeramente en el mes de febrero este libro que tenemos dándole seguimiento, libro de Domingo Grande Sánchez, febrero 12, dice: locatarios del mercado Guadalupe y choferes llamados peceros llegaron al Palacio Municipal golpeando en forma grosera la puerta del despacho del alcalde Daniel Barcenas, que sostenía pláticas con sus dirigentes, pues querían entrar y escandalizaban. Esto fue febrero 12 de 1985, el cual pues es una efeméride cercana. Y bueno, hacer simplemente el recordatorio de lo que ha pasado en nuestro municipio, ¿verdad? Jorgito, ¿también tienes algunas entrevistas? Efemérides. Perdón. Mira, fíjate que necesitas recordar esto, fíjate, el señor presidente Daniel Barcenas falleció el día 19. Esto fue el 12 del 85 y falleció el 19. Falleció el 19. Pero, estamos en las mismas. Bien, bueno, pues tenemos a nivel, pues vamos, local, que nos va a gustar a los apisaquenses porque es muy bonita. Bueno, vayan, como recordar, más que nada, ¿no? Un día como hoy, pero en 1900, falleció el papá de nuestro dramaturgo Manuel García Méndez, Desgardín, el señor Manuel García Méndez y García. Aquí se va esta, donde, bueno, pues aquí nos dé fe, ¿verdad? Que es muy acercada a la familia y demás, y eso, compiladora, hizo la publicación de un libro que se llama Obra Reunida. Correcto, muy bien. Y bueno, pues la promulgación de la Constitución, el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que fue en Querétaro, con 118 diputados, donde por Tlaxcala participaron 3, aunque hoy hay otro tlaxcalteca, pero participó por el Distrito Federal. Pero bueno, en Tlaxcala, Antonio Hidalgo Sandoval, el Distrito de Tlaxcala, que ahí absorbía Ayapizaco, el Distrito de Huamantla, Modesto González Galindo, y por la zona de Calpulalpan, Ascensión Tepan Romero. Y bueno, pues que incluso estos nombres ya llevan unas calles aquí en Initeco, donde está la escuela primaria de las Piedras. Y bueno, pues fue ya no por qué gobierno los instituyó esos nombres con el linda barba, pero no, mejor. Pero están las calles. Están las calles, exactamente. Sí. Eso es lo principal. Y bueno, pues se inauguró en 1946 la Plaza de Toros México. Y bueno, ahorita precisamente está la celebración precisamente con la despedida de Enrique Ponce Martínez, un torero español, que el Pana, recordamos al Pana, que le ponía apodos a los toreros, él le puso Enrique Poses. Y bueno, así que bueno. En 1946 se inauguró la Plaza México con toros San Mateo, con Luis Castro Soldado, Manuel Rodríguez Laureano Sánchez, Manolete y Luis Procuna. Y bueno, pues ahora sí que ahí el primer toro se llamó Jardinero. Y bueno, pues ahora sí que es parte de las efemérides también. Cartelazo, sí. Luis Castro el Soldado y Manolete, sí. Figurón. Que esto fue en 46, él murió en 36, se me fue. Lo único que recuerdo que lo mató fue Islero. Exactamente. Pero la fecha sí estamos cerrados. También falleció el luchador profesional Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, conocido como el Santo.
Y pues también así, falleció también el de 2021, un 5 de febrero, el señor César Carvajal Montes de Oca, papá de nuestro amigo César Carvajal González, de la familia Carvajal. El cual le damos un saludo. Un saludo a César. A César, a sus hermanos, ¿cómo se llaman? Hugo. César, Hugo, Tita. Sí, también. Varios. Miren, también falleció un día como hoy, de 2024 apenas, el hermano de Cheche, don Alfonso Hernández Castillo, fundador de la HT de Huamantla, en 58 fue cuando la fundó precisamente, en 48. Sí. Y bueno, pues nada más esto, queremos a lo que venimos, Pues datos importantes, la verdad, datos importantes, y a la audiencia quiero solicitar, o más bien sí, pedirles una disculpa porque al final pues tenemos, pues tecnología, son aparatos, llegan a fallar los micrófonos, en este caso si nos escuchan por ahí con un poco de eco, un poquito distorsionado, pues pedimos su amable comprensión, pero pues con mucho ánimo estamos participando para llevar adelante esta transmisión. Prometemos que para de aquí 8 días, primero Dios, estamos ya restaurando la tecnología, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulo, pues quiero darle la bienvenida y es un privilegio que tengamos a la profesora Olimpia Guevara. Gracias. Maestra, de verdad es un privilegio que nos acompañe, escritora, literaria, bueno, ¿qué puedo decir, verdad, de la profesora? Maestra de maestría. Maestra de maestría. Sí. Así es. Profesora. En una transmisión dando seguimiento a este centenario del Colegio Nicolás Bravo. Como mencionamos en la publicación, anteriormente tratamos una época distinta, una época, pues que fueron tiempos diferentes, ¿verdad? De educación, de formación, ¿verdad? Pero pues la maestra Olimpia, también exalumna del Colegio Nicolás Bravo, pues nos va a dar un poquito, nos va a compartir un poquito, pues también de otra época. Hablamos de los años 1950 en la transmisión pasada, en este caso vamos a hablar década 1970, ¿verdad? 20 años después, entonces sí hay un poquito de diferencia en la época. Pues primeramente, profesor, reitero, bienvenida. Gracias. Es un privilegio, no dejo de mencionarlo. Perdón, me atravieso, no sin antes de comenzar a agradecer a la presidenta del Círculo Histórico Literario, licenciado Miguel Enelira, el cual pues gentilmente nos apoya, pues prestamos las instalaciones para llevar adelante esta transmisión. Perdón que me atravesé, se nos avisa. Adelante, son suyos los micrófonos, maestra Olimpia. Si gusta compartirnos primeramente sus generales, quién es usted, ¿verdad? ¿Dónde vivió en aquellos años, primeros años en Apizaco, verdad? Y pues de ahí partimos a la entrevista. Pues muchas gracias por la invitación. Esta transmisión será vista por muchos apizaquenses, o está siendo vista por muchos apizaquenses y mucha gente que está en otras regiones. Entonces vamos a contextualizar, ¿no? Porque estoy aquí. Efectivamente, en el marco de los 100 años del Colegio Nicolás Bravo, pues yo fui una de las tantas alumnas que pasó por esas aulas, por las viejas y por las nuevas. Me tocaron años muy buenos para esa escuela. Y regresando un poquito el carrete, pues era yo de las alumnas que llegaba caminando, porque yo nací más bien crecí, porque nací en el hospital. El doctor León, León, tan famoso aquí en Apizaco, fue quien atendió el parto de mi mamá, y viví hasta más o menos los 10 años en lo que es la 5 de mayo 202. Y la esquina de 5 de mayo Cuauhtémoc era la cristalería Olimpia, precisamente que mis papás tenían. Entonces la Nicolás me quedaba pues realmente a 2 cuadras y unos pasitos. Entonces me iba yo caminando, y además había varias amigas que vivíamos más o menos por el rumbo, entonces íbamos así, la que vivía más atrás, ¿no? Iba pasando por la otra, entonces a lo mejor ya llegábamos 2 o 3 al Colegio Nicolás Bravo. Entonces para mí era muy común pues ver los desfiles donde desfilaba precisamente un gran contingente de la Nicolás Bravo, y mi ingreso a la Nicolás Bravo fue al 2º año de primaria. Al 2º año. El primer año yo estuve en la escuela Xicotenca y tengo muy gratos recuerdos, pero fueron
dos ciclos, uno en primero de primaria y otro en tercero, pues un tanto azarosos porque los profesores titulares en la primaria, acuérdense que es un profesor que está ahí impartiendo todas las materias, excepto a lo mejor educación física o el idioma. Se enfermó el primer año la maestra Panchita y entonces pues cambiaron de profesor. Por varias circunstancias familiares y demás me cambiaron a la Nicolás, que pues además también me quedaba más cerca. Y llego al segundo año de primaria y estaba la madre Chonita, famosísima, sí, porque conocido. tenía un carácter y era sumamente estricta. La ventaja que yo llevaba es que yo aprendí a leer en primer año. Entonces me tomó como un ayudante para enseñarles a leer a otros compañeritos que no habían logrado aprender a leer, desarrollar esta habilidad para el segundo. Entonces me tocó estar ahí enseñándoles a algunos de ellos, ¿no? Sí la recuerdo, muy menudita, y la leyenda era que era muy grande y que era tan grande que no tenía papeles oficiales porque se habían perdido durante la revolución. Nunca lo supimos ciertamente, no tenía relevancia porque ella nos enseñaba muy bien todo, efectivamente era muy estricta y pues las clases transcurrían ya, según también nos habíamos enterado, éramos una de las primeras, o si no la primera generación, que tenía grupos mixtos, es decir, ya había niños y había niñas. Pero había 4 o 5 niños por 30 y tantas niñas, ¿no? Todavía se notaba la manchita de los niños que se juntaban y se sentaban aparte de nosotras, o que precisamente también las profesoras los sentaban aparte como para mantener cierto orden. Las banquitas eran de madera, tenían tijera, y nos sentábamos en pares, ¿no? En pares, una escuela todavía muy tradicional, la antigua, la que ahora ya no existe. Tenía Claro. una entrada muy pequeñita, una puerta muy pequeñita para entrar en un pasillo largo, oscuro. Después voy a recordar otros otros momentos, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando nos visitaba el obispo. Pero bueno, en ese segundo año también teníamos que ir por la tarde a la escuela. Y entonces la madre Chonita nos iba preparando el material que íbamos a, pues de alguna manera obsequiar y a mostrar a nuestra mamá como un trabajo que habíamos hecho a lo largo de ese ciclo escolar, ¿no? Entonces hicimos, recuerdo, y todavía tengo por ahí una servilletita, un juego de 3 servilletas, así como para las tortillas y Sí. otra chiquita, Sí. una carpetita, ¿no? Eran flores amarillas, entonces en la tarde tú ibas a la escuela y con la madre Chonita, ella sentada, tú paradita, y entonces ella iba metiendo la aguja y tú solamente la jalabas. Entonces, claro que la costura quedaba perfecta, porque tú no dabas No había falla. el jalón de la claro, aguja, ¿no? claro. Y entonces era otro momento de convivencia, de que nos platicaba pues algunas de las cosas que ella había vivido, y platicábamos a veces entre 2 o 3 niñas, no trataba de juntarnos a muchas, sino que estábamos ahí 2 o 3 para que no se hiciera desorden, ¿no? Otro dato, otro recuerdo muy vivo es que, por ejemplo, el aseo lo teníamos que hacer a veces casi como arrastrándonos por debajo porque era muy difícil que entrara la escoba por esas pinzas de las bancas, ¿no? Pero el salón se mantenía muy limpio, muy limpio, ¿no? Y claro, al llegar, la primera actividad era rezar el rosario. Y nos lo rezábamos diariamente, ¿no? Diariamente. Entonces fueron los primeros años, los primeros meses que yo estuve ahí, de ese segundo de primaria, que pues fue un cambio muy drástico entre una escuela pública, laica, y llegar a una escuela religiosa. Claro. Y pues además un uniforme muy formal, muy formal, los cuellitos blancos de plástico que en primavera te hacían sudar, Sí. los puños que se rompían, se ensuciaban y había que llegar a lavarlos, y si ya se rompían mucho, pues a comprar otro juego, ¿no? Las calcetas azules, el uniforme de una tela que a mí nunca me gustó del todo porque era muy sintética, pero era muy práctica para lavarla y demás, ¿no? Entonces ese uniforme nos acompañó durante años, ¿no? Los domingos tenía que estar perfectamente limpio, planchado, colgadito en gancho, para que al otro día te fueras a la escuela, ¿no? Y pues el tablón que llevaba al frente, y pues era un uniforme muy elegante. Francamente yo creo que esa combinación blanco con azul marino
fue muy elegante. Muy elegante. A mi mamá me contaba, todavía le tocaron cuellos y puños de tela. Yo llegué ya en un momento con mucha tecnología, Sí, que ya claro. los puños eran de plástico, se abrochaban al botón del uniforme y uno iba pasando por ahí, ¿no? Entonces llegar a ese segundo año fue un cambio muy fuerte, de mucha disciplina. La madre Chonita, a pesar de la edad, nunca se enfermó. En cambio, cuando pasé a tercero de primaria, pues me tocó la maestra Libradita, que también era muy estricta. Yo creo que si un recuerdo fijo tengo es que todas las profesoras, o fueran de la congregación o fueran laicas, profesoras normalistas, eran de mucha disciplina, muy estrictas, ¿no? Entonces la profesora Libradita, pues también ella tenía un método distinto para rezar el rosario que era como más abreviado, ¿no? Entonces nos gustaba mucho llegar y rezar rápido el rosario y ya empezábamos a hacer las demás actividades. Pero también como por ahí de, no sé, el primer trimestre, el primer semestre se enfermó y tuvimos un cambio de profesora. Eso relajaba mucho la disciplina, ¿no? Sí, claro. Sí, también hacía que pues de repente no fuera la misma cantidad de actividades que realizábamos, porque la profesora que llegaba pues empezaba a conocer en qué grado de las habilidades lectoras y de escritura y demás llevábamos, ¿no? Los libros pues siempre muy limpios, muy bien forrados, y un ambiente que ya con niños pues era distinto. Sí, claro. Empezábamos así a tener el primer contacto con niños que pues algunos muy cercanos de vecinos a lo mejor de nosotras y algunos otros que llegaban de otras comunidades, pero todos con ese afán como de compañerismo, muy disciplinado, muy recatado, no había mucho desorden, aunque no faltaban las travesuras. Sí, claro. Por ejemplo, cuando la profesora Libradita se fue, una compañerita se le ocurrió rallar jaboncito. Entonces lo mezcló con tantita agua y decía, bueno, pues en esa época nos vendían en la cooperativa que había ahí en la escuela unas pastillas aciditas, que eran también de colores. Y si uno veía el jabón y eso se parecía. Entonces nos daba a probar las pastillas que en realidad eran jabón, ¿no? Pues bueno, ya nadie más se enteraba, pero pues eran las pocas travesuras que podíamos hacer, no se prestaba, había mucho control y demás, ¿no? Los desfiles, los ensayos eran muy bonitos, o participar en la escolta, el patio era grande y convivíamos, de un lado estaban salones de primaria, también en la parte superior, y enfrente estaba el kinder con la madre de Cari, ¿no? La madre Carito. Entonces, pues nos gustaba mucho ver a los niños, ¿no? Siempre es muy tierno ver esas caritas y cómo desfilaban, marchaban, ¿no? Cuando hacían el festival, pues del Día de las Madres o con alguna otra fecha que celebrar, pues veíamos cómo los niños de kinder participaban a lo mejor actuando un cuento y cómo su escolta era pues en chiquito, y ya la nuestra era un poquito más de niñas de 8 o 10 años. Y cuando se abrió la secundaria, también ya mixta, pues ya veíamos entonces también cuando tocaba que participáramos todos de la escolta ya de las señoritas, ¿no? Ya de las chicas, ya, ¿no? Las adolescentes. Y en ese sentido, pues la escuela siempre estaba llena de muchachos a la salida por ahí merodeando por el parque, por la iglesia, porque por la fuente, ¿no? Medios escondiditos y demás. Pero yo creo que todavía fue un ambiente muy sano, con muchas posibilidades de divertirse sanamente, de disfrutar en la calle con cierta seguridad y todo, ¿no? También me acuerdo mucho que durante este periodo de la primaria, pues estamos hablando que a mí me daban, por ejemplo, 50 centavos los tostones del Cuauhtémoc, o sí, 2.20 de cobre con un 10 para el recreo, ¿no? Íbamos ahí a la tiendita, aparte llevábamos pues torta, la típica torta, ¿no? Unos la llevaban de huevo, otros la llevaban de salchicha, otros la llevaban de cajeta, unos de nata, y en la cristalería, por ejemplo, se vendían unas cantimploras que llevaban un termo más un espacio para la torta, ¿no? Esa, ¿no? Entonces,
el agua de limón, yo hasta la fecha, la que sabe a plástico, digo, pues es mi infancia, en el recreo tomando agüita de limón ya que se sabía media Sí. macerada, yo creo, por el plástico. Pero los 50 centavos alcanzaban, pues, que será para estas pastillas aciditas y otro 12, no era mucho en realidad. Tenía compañeras a las que les daban 1 peso o 2 pesos, ya eran las compañeras más ricas del salón. Y había la posibilidad con 1 peso de comprarse unas enfrijoladas que hacían las monjitas, de lo más delicioso del mundo. Entonces empezaba el recreo y bajaba la charola, así con todas las enfrijoladas que cabían, con una lechuga picada finito, un queso como cotija, como añejo, muy rico, ¿no? Y los frijoles calentitos. Bueno, era una delicia poderse comer una enfrijolada de las monjitas, ¿no? Pero bueno, pues quienes no teníamos posibilidad, de vez en cuando, si no gastábamos un día, el otro día con los 50 centavos, pues ya te comprabas la enfrijolada. Sí. Pero muy ricas, era algo que nunca se me pasará. Siempre que veo una enfrijolada viene ese momento, ese recuerdo, bajando una de las chicas que no eran de la congregación con la charola de enfrijoladas y a vender, se acababan, o sea, siempre faltaban, ¿no? Porque pues, eran muy ricas y ya éramos bastantes alumnos, ¿no? Entonces, ahorita que también Jorge comentaba la efeméride del santo, el enmascarado de plata, Sí. pues otra de las actividades en ese momento era llevarnos a la matiné, alguna matiné para recaudar fondos, no sé, para alguna mejora del colegio, para comprar algo nuevo, más material. Y entonces nos llevaban a la matiné al cine sección 3, que en ese momento pues eran 2 películas, no una, era como permanencia voluntaria, que nosotros íbamos por la escuela. Y una de las películas que más recuerdo precisamente era la del santo, el enmascarado de plata, contra las momias de Guanajuato. Y bueno, pues entonces ahí contra su enemigo, el Blue Demon, y nos vimos varias sagas del santo, ¿no? Y disfrutando porque pues íbamos en grupo. Y entonces, pues, la idea de no tener clases, trasladarse al cine sección 3, que ya no estaba tan nuevo ni tan cuidado, era un espacio ya más bien con cierto descuido. Y bueno, pues tantos estudiantes ¿no? Pero era disfrutar la película, era conocer al santo, algunas otras películas que no recuerdo, pero que eran pues lo que se pasaba en las carteleras en ese momento, y que con el afán de contribuir a estos beneficios de la escuela, pues organizaban ahí las madres josefinas, ¿no? Y comentaba también ese momento tan presente que tengo de cuando había la celebración, por ejemplo, del 19 de marzo o alguna otra festividad religiosa relevante, que nos iba a visitar el obispo. Entonces el obispo nos llevaban a la misa, a la basílica, y oficiaba el obispo, y luego lo recibíamos en la escuela. Entonces hacíamos en ese pasillo largo, que recuerdo un poquito oscuro, llegaba el obispo, Luis Munive y Escobar, y pues pasaba y todos lo saludábamos, le hacíamos esa valla y lo íbamos saludando, y nos parecía, bueno, verlo con el soltero, así una persona de una personalidad imponente para nosotras, niñas de primaria, lentes oscuros, ¿no? Entonces, pues ya pasaba, y había confesiones a veces con el obispo, ¿no? Quien se quisiera ir a confesar, y pues era todo un privilegio, ¿no? Cuando subíamos también a la misa en la propia escuela, había una capilla en la parte de arriba, y teníamos que pasar por el comedor, lográbamos ver cómo era el comedor donde comían las monjas, o alguna niña que se quedaba, no sé si castigada o porque la dejaban ahí un rato más. Entonces pasábamos, ¿no? Y de reojo veíamos el comedor y las mesas a veces ya servidas para la comida, y pasábamos a la capilla, era realmente una capilla, y ahí pues a veces había confesiones, a veces iba Marcialito iba de confesor, o iba cuando llegaba el obispo, pues a veces decían que también, o son mis recuerdos, pero pues eran momentos como de mucha solemnidad, o con un espíritu así muy religioso, fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, eran de esos espacios que solo esta escuela nos podía dar, ¿no? Por la cercanía con la basílica, por este contacto con el obispo, y pues disfrutábamos mucho, ¿no? Todo eso pues nos hacía
pues sentirnos en una comunidad que finalmente pues también era una comunidad que profesaba determinada religión, ¿no? Entonces como niños pues crecimos en ese ambiente, ¿no? Escolar, espiritual y social, porque finalmente pues había la famosa kermés, ¿no? En las kermés pues, se organizaban, ¿no? Y que el casamiento, y que la cárcel, y pambazos y tostadas, y pues era disfrutar, ¿no? Los festivales también del 10 de mayo o del 15 de mayo. Entonces era tener también vida social alrededor del calendario de las efemérides, ¿no? que se iban marcando, ¿no? Y, por ejemplo, en cuarto de primaria me tocó la Madre Meche, que llegó, no recuerdo de dónde, la Madre Meche. Entonces, la Madre Meche nos metió, por ejemplo, nos infundió mucho el espíritu de tener, o de saber que había otros niños abandonados, por ejemplo, en África, que nosotros, de África ella. pues yo como era misionera, ¿no? Entonces estuvo en África, entonces nos contaba un poco de eso y nos llevaba muchas revistas. Y yo recuerdo, por ahí en algún momento volví a ver, teníamos una especie de credencial que nosotras mismas íbamos haciendo y reportábamos a uno de los niños de estas revistas de las misiones y decíamos, yo quiero adoptar, yo quiero ser madrina de tal niño, ¿no? Que vive en tal país, y voy a rezar por él, y poníamos nuestro ofrecimiento por ese niño que se convertía como en nuestro ahijado, ¿no? Entonces por primera vez pues conocíamos a alguien que se había dedicado a las misiones, una persona muy, muy humanitaria, la Madre Meche, muy sencilla y muy buena profesora, muy, muy buena profesora, ¿no? No, yo creo que era mexicana. No, la clase que daba ella, su fuerte era la literatura, el español. El español se me hace, y si no, sí, después en quinto nos tocó otra manera que también su fuerte era el español. Y pues ya en secundaria, yo pasé también a la secundaria y fue también la generación que salió para niñas y para niños, bueno, ya para jovencitos y jovencitas, ¿no? Entonces... O sea, antes de no había. Antes en secundaria era todavía solamente mujeres, ¿no? Entonces ya pasamos a la secundaria, ya el grupo de niños casi siguió, unos se fueron a las otras secundarias, pero pues se mantuvieron unos 10 niños en el grupo, ¿no? Entonces eso era ya también muy novedoso, nos sentíamos como muy privilegiados de ser una generación que abría ese espacio mixto. Ser pioneros. Ser pioneros, exactamente, ¿no? De esta generación mixta. Entonces, ahí ya tuvimos otros profesores, ya no nada más eran las religiosas, pero tuvimos algunos sacerdotes. Ahora estamos recordando al Padre Mani, que para nosotros era el Padre Mani, pero tiene varios nombres. Jorgito, ¿cuáles son? Ahí lo apunté, por aquí me lo dieron, Bueno, aprovechando el último encuentro, ¿quién nos acompaña? Sí, y aparte, aprovechando esta pausa, quisiera pedirle a Mar si nos hace favor de compartirnos su teléfono porque imagino que están mandando saludos a la profesora, ¿verdad? Por ahí, desde antes ya me estaban mandando mensajitos. ¿A qué horas van a empezar? Queremos ver a la profesora Olimpia. Y profesora, de verdad que yo me gozo en esta entrevista porque pues siempre me ha tocado ver la parte educativa, ¿no? La parte como profesora, me refiero. Y ahorita que narra su vida, de su niñez, lo que pasó en todo este ciclo escolar, ¿no? En este inicio de su vida escolar, me refiero. Pues la verdad es que es conocer un poquito más de la profesora Olimpia. Muchas gracias. ¿Verdad? De la escuela, que es el motivo. Es el motivo. Es el motivo de la escuela, cómo era adentro, no nada más. O cómo lo vivimos algunas generaciones, algunas personas. Maestra, su nombre completo de la Madre Chonita nunca se supo, ¿verdad? Nunca supe. No, el nombre completo no, porque decían que le había prestado los papeles la Madre Magda, que tenía los papeles de la Madre Magda. Nosotros nunca vimos y no recuerdo cómo nos enterábamos de esos datos, ¿no? Sí. Pero era todo un misterio para las niñas saber que la Madre Chonita había sido de una de las que habían dado, o sea, que para nosotros era como muy lejana la revolución y saber que ella había estado ahí. Viviendo no, la que no era una revolucionaria, vamos, pero que le había tocado vivir este momento en su país, ¿no? Entonces,
pues muy grave. Comentaba lo de Sí. que ustedes barrían el salón y demás. Sí, ¿no? barríamos. Hoy podemos hacer eso todavía. Yo creo que no. O todavía hay algunas ahora les tocan los profesores en algunas escuelas. Sí, gustan, ese es un buen dato, Sí, porque vaya, bastante. también lo comentaron Carmelitas, las Carmelitas lo comentaron. Y ahorita me gustaría que tocáramos ese punto. Antes quiero darle lectura a los saludos que le están mandando. Dice Alfonso Etos, felicidades. Bueno, aquí muchas gracias Alfonso, que dice felicidades a 3 grandes personajes. O sea, bueno, se refiere al panel, al cual Alfonso, pues muchas gracias por estas palabras. ¿Verdad? Un fuerte abrazo. Arriba el cuento, que es un fuerte cuento. La página Pisaco Ciudad de María, presentes. También dice saludos a la maestra Olimpia Guevara, a Irán y a Paparazzi Jorge Vargas. Un saludo. También, saludos. Pues junto ahí el diseñador gráfico de la página, ¿verdad? El compañero Noé Ortega. Saludos a la mejor literaria y escritora pisaquense Olimpia Guevara, ¿verdad? ¿Qué te tomas? Ok, estos son algunos de los saludos que nos están dejando. Y bueno, también les animo a que nos dejen aquí sus comentarios en esta caja de comentarios, válgase la redundancia. Con gusto les vamos a estar dando lectura. Y pues no sé en qué me quedé, pero no sé qué nos quedamos. Un poquito de esto de los niños, si los podemos poner que se pongan a barrer el salón hoy, es más difícil la cosa, ¿no? Porque Es más difícil, claro, toda esta parte. Pero en ese momento teníamos el corazón vacío y era parte como de la educación, de que si tú ocupabas este espacio, pues lo tenías que mantener y dejarlo limpio como lo encontrábamos en la mañana, ¿no? Ahora pues sí, han cambiado mucho las condiciones de las escuelas, sobre todo de las particulares. ¿Se le puede llamar disciplina, la disciplina de la escuela? Pues era parte de esa disciplina, ¿no? ¿Se puede cuestionar? Sí. Sí, claro. Hay quien decía que en el liceo japonés, por ejemplo, en la Ciudad de México, así es. Y nadie revela, pero quien va ahí pues sabe que hay eso, ¿no? Entonces, no cuestionábamos, hasta donde yo tengo entendido, ningún padre de familia pues esa labor, ¿no? Sino que era parte de, a lo mejor lo que no era muy agradable para nosotros como niños era pues tener que entrar porque no había tanto espacio en el salón y entonces pues no cabía una escoba, o si metías una escoba no barrías bien, ¿no? Entonces de vez en cuando pues había que pasar por abajo, pero digamos que hasta lo tomábamos de repente como un juego, ¿no? Como si fueras arrastrándose como viborita y hagamos ya. Pero no era lo de todos los días, insisto, era parte de esa disciplina que de vez en cuando se tenía que aplicar para que el salón de veras estuviera limpio. Mover las bancas era muy pesado para niños de 7, 8 años. Claro, porque ¿no? los niños. Sí, era madera pura, no era nada de plástico, ¿no? Entonces dobles, con la banquita, con el espacio, ¿no? Tipo, bueno, para que tengas ahí tus libros y demás, entonces sí no era cómodo, y eran 3, 4 filas, no recuerdo, y entonces tampoco había posibilidad de mover mucho el mobiliario, no eran... Es por ello que hacían la viborita, o sea, es por ello que teníamos, o sea, había que buscar una forma, así pasar una escoba, pero claro, la escoba también, a su vez, mandaba hacia los laterales polvito y basura. Trato de imaginarme qué tanto labor hacían ahí para estar... Bueno, aparte del uniforme, llevábamos una batita de cuadritos blancas con azules, ajá. Y entonces con esa bata, pues al llegar a casa se lavaba y no pasaba. Seguramente esto era a lo mejor un fin de semana, ¿no? Que se dejara limpio el salón y que ya el otro día pues la bata no se usaba, te la lavaban en casa y regresabas, ¿no? El lunes con tu uniforme y tu bata muy limpia, ¿no? Pero son de esas actividades que a lo mejor, eso no me tocó, por ejemplo, a la escuela pública, ¿no? Ahí había una persona que hacía el aseo. Yo no recuerdo haberlo hecho. Sí. Pero son de esos 2 escenarios que viviste. 2 escenarios que viví. Y me ganaron la palabra, debo mencionar eso. Pero 2 escenarios, maestra, la escuela laica y pública. Sí. ¿No? Muy diferente a lo que es esta. Para mí también es una parte como formación, se podría llamar, de los niños, el que échenos la manita a limpiar el salón, es parte de la formación de un niño, ¿no? Que, bueno, ya lo dijo, hoy en día difícilmente
se logra ver esto, ¿no? Sí, menos en una escuela particular. Y que son detalles de aquella época. En aquella época también, que no se veían mal, que no se consideraban que atentaran contra los derechos humanos. Yo creo que los papás estaban enterados. Pues estaban enterados, sí, claro, ¿no? Que era parte de, que era parte de, te digo, pues actualmente se puede cuestionar, pero si lo ponemos en contexto, pues no había mayor problema. Ya en terceros era otro tipo de bancas y eso. Entonces, tampoco ya cambiamos, ya de 10, 11 años, pues ya no era posible, ¿no? En quinto año estuve con otra madre, que ahorita se me fue su nombre, pero venía de Guanajuato. Muy exigente también, muy exigente. Y sentimos que aprendíamos muchísimo, ¿no? Por esa exigencia y que las libretas borradas, y nada de manchones, y todo con tu nombre, Sí, ¿no? sí. O sea, fue una disciplina que a la larga... Todo debía de ir impecable. Impecable, en su lugar, había espacio para todo, ¿no? Entonces, con ella también fue muy grato. El sexto de primaria, yo creo que me ganó más, o ya todas estábamos con esa emoción de entrar a la secundaria, y nos empezaron a meter como el modelo secundario, ya un profesor de asignatura, y no solamente una persona, Sí. un profesor al frente de todas las materias, ¿no? Cuando damos el salto a la secundaria, cuando me toca pasar a la secundaria, lo que les comentaba ya es mixta, y pues entonces ya empezamos a ver a más profesores. Y ahí es donde recuerdo más, por ejemplo, a la Madre Magda, ¿no? Que en ese momento era la que nos daba español, ¿no? Después ella pues salió de la congregación, pero durante el periodo que yo estuve fue una excelente profesora, una excelente persona, y siempre muy dispuesta ¿Era de San a Luis? escucharnos. Sí, de San Luis la Madre Magda, ¿no? Una mujer muy alta, corpulenta, muy guapa, de ojo verde, ¿no? Los que la tuvieron por profesora, muy, muy grata persona, de verdad, era muy amable y nos enseñaba mucho. Y también ahí, pues, el grupo creció. Sí. O sea, lo maravilloso era que se iban sumando más y más compañeros, pero llegó el momento en el que también desbordábamos la posibilidad de las aulas. Ya se había construido una nueva parte y nos tocó un salón muy amplio. Y entonces, de la secundaria recuerdo mucho a la madre Lucy, que no me acuerdo su apellido, pero era muy bajita, muy bajita, de lentes. Lucy Candia, Lucy Candia, pues por eso era la madre Lucy, ¿no? Ahí está. No sé si era ella. Bueno, ya esto fue una foto de 2018. No, yo creo que no es. Era muy blanca. Blanca y como de ojos. Ahorita la mostramos. Sí, ahorita la mostramos. Yo creo que fue otra Lucy. ¿Sí es? Sí, es la madre Lucy. Era muy bajita. Bueno, aprovechando aquí nos tenemos como invitados al señor Alfredo Hernández, ferrocarrilero, junto con pues su pareja Carmen Mota, ¿verdad? Carmelita, además de la química Angélica Vargas, que también está aquí presentes. Y lo menciono, aproveché el momento, porque mencionó a Angélica confirmándonos que sí es, ¿verdad? Porque ella la ve más seguido. No tanto, tiene como 100 años casi. Sí, yo creo que sí, 100 por años. eso siempre será. Sí, era también una excelente persona, pero como era bajita y el salón era muy amplio, y usaba, sí, los lentes ahorita no se le ven tan gruesos, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí, le costaba mucho ver, sí, grueso. Y entonces, pues ya a eso de la 1:30, 2 de la tarde, tenía yo amigas muy deportistas que les gustaba el voleibol. Entonces improvisábamos en la parte de atrás, que ya no había bancas, poníamos los suéteres como red y jugábamos, y la madre Lucy, con tanto barullo de los 40 chamacos que estaban adelante de nosotros, no se daba cuenta que jugábamos voleibol, ¿no? Dentro de todo había espacio para ciertas travesuras. Ahí me dio clases. Era un salón muy grande. Sí, muy grande, era muy grande, ¿no? de actos, pero no sé por qué en esa clase, o éramos demasiados, no cabíamos en otro, entonces nos pasaban ahí, pero era muy grande para la cantidad de alumnos, entonces quedaba un espacio de unos 2 metros atrás, ¿no? Entonces ahí con los suéteres. Por cierto, me tocó migrar del uniforme azul marino con productos blancos al uniforme de falda
escocesa, cuadrada, roja con verde y rayitas blancas, por ahí el suéter verde, blusa blanca, calcetas verdes. Entonces esos suéteres verdes son los que ya no servían para ponerla. No, yo jugaba mucho, yo echaba porras, pero pues la madre Lucy muy amable y siempre atendiéndonos, pero pues realmente era un grupo muy grande, muy inquieto para estar nada más con una persona, ¿no? Que además que serían unos 8 metros, ¿no? Así, pues ya hasta atrás ni se veía qué pasaba, ¿no? Y con la madre Lucy, bueno, les comentaba, tenía ya profesores como el profesor Taurino, su hija Patti, que nos daba historia, el profesor Taurino, que nos daba también parte de historia o mecanografía, algo así nos daba, ¿no? Entonces, por ahí tengo hasta el diploma de acabé taquimecanografía, el taller de taquimecanografía. Estaba él, estaba en ese momento fue cuando recuerdo al maestro Mani, al padre Mani, ¿no? Que llegaba, él escogía la clase de las 7 de la mañana, ¿no? Y bueno, la pues. aportación de mi hermana, Sí. José Paulino Eliodoro Mani Ortega. El cortito del padre Mani. Entonces a las 7 él ya estaba ahí puntualito. Yo recuerdo que en invierno hasta medio oscurito, prendían la luz del salón, pero él estaba pasando lista, ¿no? Entonces, bueno, a mí me costaba mucho llegar a las 7 a la clase en puntito, pero como era buena alumna, pues ya nos dejaban pasar a los demás y recuperábamos lo que había dado. El profesor Hidrogo también, Salomón Hidrogo, nos dio clases también de matemáticas, ¿no? Sus famosas firmas, 3.1, así, y entonces las firmas que tenías que ir acumulando para que al final pasaras, ¿no? Entonces ya tuvimos como un ambiente, claro, de mayor apertura, ya no era tanto la parte religiosa, ya no rezábamos el rosario en la secundaria, y pues empezábamos a tener ya otro tipo de relación también con el exterior, ya a veces se iba a concursos, a otras escuelas, o dentro de lo regional, ¿no? de estos sectores regionales en los que está dividida la SEP. Y con la maestra Lucy me tocó precisamente que me llevara al concurso de español que hicieron, yo no recuerdo en qué localidad, en qué escuela, en qué pueblito, pero pues ahí me tocó, y esta es la boleta del grupo de 3er grado de secundaria, me tocó concursar en español por la Nicolás Bravo, ¿no? Entonces, bueno, fue así como que, yo siempre tuve como esa inclinación y esa vocación, esa facilidad. ¿Podemos mostrar la cámara? Claro, aquí está. Bueno, es que ahí dice primer lugar en concurso estatal. Ahí dice, ¿no? La madre. Ya se veía para qué iba yo, ¿no? Sí, yo sé. Entonces, con una letra manuscrita que a lo mejor ya ahora no es fácil que la interpreten todos, ¿verdad? Que la lean. Sí. Pero me tocó ¿Qué que no tienes la allá? madre. ¿Qué no tienes? Era español, era el concurso de español, había concurso de matemáticas de español, entonces a mí evidentemente Interescolar, local. Sí, estatal, Estatal. entonces eran varias escuelas. Premio estatal. Premio estatal. El año anterior me habían llevado y sacamos el 2º lugar. Y recuerdo, ahí sí no recuerdo si fue la madre Lucy, que decían que pues que habían ganado porque eran los de la escuela de ahí, ¿no? Ya saben, como siempre, como que había chanchullo. Claro. Pero este año dijimos, pues, ahora no va a haber eso. Y trajimos el primer lugar para la escuela, ¿no? ¿No son el nombre de la madre Julieta Navarro? Que también ya no. Claro, la madre Julieta me tocó, era la maestra de primer año, como yo no había cursado primero, no me tocó de profesora, pero sí la veíamos, ¿no? Y también fue una de las personas que salió de la congregación, fue de las primeras que me tocó que salieran de la congregación. Entonces, en ese concurso de español, pues iba la madre Luz y se emocionó mucho cuando ganamos el primer lugar. Y al otro día fue muy cercano, por ahí yo debo tener el diploma que me dieron, y era muy cercano al Día del Niño. Entonces, el Día del Niño, normalmente ya en secundaria, nos llevaban de paseo. Entonces nos iban a llevar a Huastepec. Pues no, era Sí. atractivo, ¿no? México. Sí, ¿no? Entonces, bueno, otro de mis profesores de música fue Álvaro, el maestro Álvaro. ¿Sánchez? No,
Álvaro, de los que tocan guitarra, Álvaro Guerrero daba clases, nos daba clases de guitarra y ahí iba el maestro Álvaro con su guitarra. Y entonces yo llegué pues ya a decirle, yo no estaba contemplada para ir al viaje, porque bueno, pues entre la economía y los permisos a veces era complicado en casa estar pidiéndolos, ¿no? Sí. Entonces llego con mi diploma de primer lugar, le dije, mamá, mira, me saqué el primer lugar. Ya, pues le dio mucho gusto, le dije, pero quiero ir de viaje mañana con mis compañeras, y la madre, que no sé qué. Entonces fui al viaje a bastante. No, pues bien merecido, ¿no? Bien ganado. Bien merecido, ¿no? Ya no ver si me condonaron el pago, la cuota. Pero bueno, pues fue muy rico después de este premio y el viaje. Como un premio, ¿no? Como un premio, ¿no? Que incluso yo sentía así como, ya. Bajó el estrés de la preparación, porque tuve que ir en las tardes y me preparaban la madre Magda y la madre Luz y estábamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que ya premonitorio ese premio. Recuerdo mucho que cuando me lo entrega uno de los funcionarios me dice, sigue adelante. Y entonces pues creo que le hice caso, ¿no? Y estudié lengua y literatura hispánicas en Puebla, ¿no? Pero ya traía esa vocación de la escritura, de la lectura. Y pues este premio corroboró, confirmó esa vocación que yo tenía y pues... De cierta manera ayudó, ¿no? Ayudó mucho, sí, o sea, personalmente fue como decir, pues sí, la verdad es que esto es lo que a mí me gusta y si saqué el primer lugar estatal, pues quiere decir que sí puedo seguir. Y si el Señor me dijo que siguiera adelante, pues voy a seguir adelante. Voz de profeta. Voz de profeta, ya no recuerdo su nombre, seguramente está por ahí en el diploma que me dieron, y esas son de las anécdotas muy gratas que tuve en la Nicolás, ¿no? Que fueron gratos recuerdos, amistades que han perdurado. Yo creo que eso también es importante en cualquier escuela, incluso en las de primero en la escuela Xicotenca, pues mantengo cierta relación con algunos que fueron mis compañeritos, y en la Nicolás pues ya tantos años de convivencia, la primaria, la secundaria, años decisivos para cualquier persona, ¿no? Pues el crecimiento, vamos compartiendo muchas cosas, los primeros novios, me tocaron las famosas tardeadas y la música de la gran película de Vaselina, ¿no? John Travolta, pues ya en la secundaria, sí, los 70s, ¿no? Entonces, wow, ya era el destape total para nosotros, ¿no? Haber transicionado de la primaria a la secundaria con todo esto, que era del cine, del momento, la gran película y la música, que de verdad todavía la oímos y la identificamos, ¿no? Y que son íconos, ¿no? Que marcaron una época. Nos marcaron una época, y pues las niñas nos sentíamos Olivia Newton-John, ¿no? Y los niños pues se sentían John Travolta, ¿no? Y entonces las convivencias y demás. Todo eso yo creo que fue marcando pues una etapa también en lo social, en Apizaco, en lo cultural. Pues ya sabían que las monjitas formaban buenos estudiantes, siempre los que seguían la educación preparatoria, pues como que íbamos bien preparados, ¿no? Bien preparados. Otro recuerdo que tengo muy claro es el de que en estos festivales que comentábamos, ¿no? O el desfile, el fotógrafo oficial era el señor Ponce. El señor Ponce. José Ponce Roldán. José Ponce, sí. Llegaba muy de traje, muy de corbata, con su cámara colgando. Empezaba a ver, Nicolásita, ponte ahí. No, señor Ponce, yo no quiero fotos, no se la va a comprar. No, a ver, Nicolásita, ponte ahí. No te muevas. No te muevas. Foto, ¿no? Claro, como a los 8 o 15 días llegaba la foto, porque pues no era, ¿no? No era lo instantáneo de hoy. Sí, no era lo instantáneo de hoy, entonces pues gracias a él, pues ahí se conservan algunas material. Y efectivamente, yo creo que cuando los papás no estaban en posibilidades de comprarles todas las tomas que hacía, las fotografías que revelaba, pues él se debió haber quedado con un muy buen archivo de fotografías de varias exalumnas o de cuando estábamos en la escolta o de algún desfile, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el 5 de mayo se iba a jurar ahí con los conscriptos al campo Fabián Domínguez, ¿no? Por ahí tengo una, ¿no? Porque esta voz ahora se ha deteriorado mucho, pero
yo tenía voz como de comandante, entonces siempre me tocaba. De comandante en la escolta y en el contingente, pues yo era la de... Vuelta a la derecha. Vuelta a la derecha. Sí, y eso me quedó muy claro porque había la madre Gudelia, que le gustaba el canto. Entonces íbamos a formar un coro y entonces pasa el grupo y dice, a ver, esta fila, y así vamos a ver esta hilera, esta fila, a ver, vamos a cantar esto, ¿no? Y entonces iba escuchando, ¿no? Tenía muy buen oído para las voces que iban a formar el coro. Entonces cuando me oye a mí me dice, tú te vas de comandante a la escolta. No, entonces, pues bueno. Y es que se necesita voz de mando. No se necesita livianito, no se necesita la escolta, no se puede. Entonces nunca entré al coro y siempre andaba como el comandante en el contingente. Entonces íbamos también al campo Fabián Domínguez ahí a ver cómo los conscriptos juraban bandera y más, ¿no? Luego pues los desfiles de acá, en las calles del centro de Apizaco, ¿no? Entonces fue una etapa muy agradable, muy grata, con muy buenos recuerdos. Claro, también hay recuerdos tristes, recuerdos a lo mejor que marcaron mucho. Era todavía una sociedad pues muy tradicionalista, se veían muy mal ciertas actitudes o ciertas condiciones civiles, ¿no? O sea, estados civiles, muy conservadora todavía, ¿no? El hecho de habernos criado entre tantas mujeres, pues a veces sí era muy drástico el cambio aunque eran ya mixtos los grupos, pero teníamos 5 o 6 compañeritos, ¿no? Entonces llegaban quienes se fueron a la era de Nacosari, pues era muchísimos más hombres. Quienes nos fuimos a la FRAI, pues también era así como que ya en otro contexto, la preparatoria. Pero yo creo que gana más la parte positiva, la parte de la disciplina, la parte de haber crecido formándose con valores, ¿no? Con valores que todavía ahora apreciamos y que extrañamos a lo mejor en ciertas educaciones de la actualidad, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos cuando se hizo el edificio nuevo y se abrió en la 2 de abril, ya nos parecía una super escuela, o sea, había crecido la escuela, ¿no? Se hacen nuevos edificios y también pues quedan en la memoria, y qué bueno, en muchas fotografías. Yo creo que fue una de las escuelas inicialmente que tuvo mucho material gráfico, ¿no? No sé si gracias al señor Ponce o a quienes más, pero yo recuerdo que él era el oficial, o sea, él llegaba primero que todos a ver cómo se empezaban a tomar las fotos. Entonces ahora que en esta página de Apizaco Antiguo se han subido fotografías, pues yo veo, ¿no? Digo, esta columna estaba pintada de amarillo, esta cenefa era así, las banquitas en las que nos sentábamos en el recreo eran rojas, ¿no? Eran rojas. En mi época nos sentábamos ahí, afuera de cada salón había esas banquitas. ¿A qué jugábamos? Pues a las escondidillas, aunque no había mucho donde esconderse. Jugábamos a los encantados. O sea, era una infancia todavía sin teléfonos celulares, sin computadoras, de mucha interacción. Yo creo que eso también es muy valioso. Claro, ahora pues los niños recordarán cómo eran los celulares, ¿no? En la primaria, pero pues jugábamos, nos movíamos, aunque algunas, por eso en mis calificaciones de educación física creo que me iba muy bien. No me gustaba moverme mucho, varias nos quedábamos sentaditas comiendo nuestros dulces, pero sí había de repente esa posibilidad de jugar. Se fomentaba el básquet, el voleibol, por eso pues después jugábamos hasta en el salón, ¿no? Y pues todo esto son testimonios, recuerdos, más bien testimonios más que recuerdos, o conjuntamente recuerdos testimoniales de lo que en una perspectiva fue la formación con las madres josefinas, ¿no? El uniforme de deportes, el uniforme de deportes, es que ya en la secundaria llegó, sí, cierto, el maestro Chucho, el maestro Chucho, que ya nos movía, y a mí me tocó un momento crucial, que es el de las Olimpiadas del 76, cuando Nadia Comaneci, pues, gana el primer 10 en gimnasia. Entonces todas queríamos ser gimnastas, todas queríamos ser Nadia, y entonces el profesor Chucho, después el profesor Álvaro, pues ahí también medio metiéndonos, ¿no? Entonces entrenábamos, y ya en la secundaria se permitía llevar short, o sea que era una falda pantalón, una falda short, más bien una falda short, pero ya en la secundaria permitían
Sí, era un azul raro, ¿no? Claro, Como claro, no era azul cielo. No. Era entre azul y verde, si querías verlo como azul como verde, el suéter blanco, calcetas blancos, tenis, ¿no? Que en esa época no eran tan comunes como ahora. Se usaban estrictamente para la clase de educación física, ¿no? Y pues no era mucho el espacio, pero pues sí te ponían a correr, a jugar voleibol, o sea, alguien quería ya por mucho fútbol, poco, pero pues de vez en cuando. Y la gimnasia que nos pegó, o sea, fuimos una generación que creció con esta imagen de la gimnasta perfecta, de un país comunista, pero que nos motivó, por ejemplo, a hacer deporte, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde ese momento no he dejado de hacer ejercicio, ya no deporte, ¿no? Pero es que nadie era la figura, era el figurón. Sí, Para influyó. muchas niñas, yo creo que fue así. Sí. Recortábamos del periódico, cuando salían fotos, reportajes, varios teníamos el libro de la vida de Nadia, vimos la película, o sea, fue un detonador de lo que se podía hacer en el deporte, ¿no? Tenía 14 años, ¿no? Nosotros andábamos en los 12, entonces pues era como ver que se podía hacer mucho. Claro, nosotros ya éramos muy grandes, no éramos de un país comunista, Sí. y entonces pues el deporte aquí era parte nada más de la educación, y si era un buen maestro, pues bien, el profesor Chucho era muy dedicado, el profesor después Álvaro también influyó, pero el profesor Chucho todavía hace unos 10, 15 años me lo encontraba en Tlaxcala, muy bien conservado, muy bien conservado, ¿no? ¿Por qué falleció? No sabes. Yo no sé, ya últimamente me lo encontraba en un mercado de ahí de Tlaxcala, últimamente desde antes de la pandemia ya no fui mucho, entonces ya no sé si esté vivo, si sigue yendo, pero yo decía, bueno, yo ya crecí, ya cambié y el profe Chucho sigue igual, ¿no? El deporte y esa tranquilidad era muy buen profesor, ¿no? Entonces, a las amigas que les gustaba el voleibol, pues también las llevaron a torneos y demás, ¿no? Compitieron y también era muy grato ver que se desarrollaban también en esa área, que al principio, pues era en la primaria, no era tan común que las niñas se dedicaran o le dedicaran tiempo al deporte, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿No había esa cultura? No había esa cultura. Nos tocó realmente en el kinder, el 68, la revolución sexual, la apertura hacia muchas otras condiciones, la minifalda, ideologías, formas de relación entre las parejas y demás. Entonces, cuando nosotros entramos a la primaria penitas, pero ya en la secundaria y con todo esto que empieza a llegarnos de la cultura del país vecino del norte, pues películas, música y todo, como que ya se nos abre otro panorama, ¿no? Si me permite, voy a dar estos saludos, aprovechando para esta pequeña pausa. Dice, saludos prima, bueno, es Irma Hernández Cabrera. Saludos prima, prima Olimpia, por tus comentarios me hacen recordar mi etapa de primaria en el colegio Nicolás. En el colegio Nicolás Bravo. Gracias, saludos Irma. También nos escribe Guadalupe Hernández. Bellos recuerdos de la escuela Nicolás, excelente alumna Olimpia. Recuerdo a varias madres, Josefinas, Julieta Navarro, José Sofía, así escribe, José Sofía. De Queer, José Sofía de Queer, Lucy, la madre Ascensión, conocida como Chonita. Ascensión. La madre Magda, la madre Meche, la madre Gocitos. Ay, Gocitos era la directora, claro. El grupo de gimnasia, con el maestro Jesús, el Caperuso y luego el maestro Álvaro Sánchez. En la época de mi mamá, la madre Ramona y más. Saludos. Saludos al panel. Gracias. También nos escribe la presidenta del Círculo Histórico, Lulú Huerta. Olimpia, eres un ejemplo a seguir. Eres grande, amiga. Te quiero mucho. Gracias, Lulú. Y también, bueno, aquí aprovechando, ya me escribió también, dice gracias Irán por esta extraordinaria entrevista y gracias por hacerle el espacio y por hacerla en el espacio del Café Literario. Muchas gracias a Lulú, porque pues más bien ella es la que nos permite hacer aquí la transmisión.
También el maestro, se me está olvidando el maestro de inglés. El doctor Morales Inclán. El maestro Próspero, ¿no? El profesor Próspero, ¿no? Que nosotros veíamos en el Regalos, ya saben cuál. Sí. Punto A, ya saben cuál. La de Cuauhtémoc. Ya era, estábamos aprendiendo inglés en la secundaria, que no era obligatorio, por ser una escuela particular. Tengo por ahí también algunas de las, pues del el carnet de pagos, ¿no? El carnet de pagos. Mi mamá mandaba cheque a veces. Entonces, Muy bien. se podía pagar 75 pesos mensuales en cheque, ¿no? Entonces ya te apuntaban ahí, pero todo era así, ¿no? Así, a mano. Sí, claro. Sí. Pues, ahí iban apuntando. Y cómo no recordar a Silvia Vargas, que era la secretaria, ¿no? La secretaria de toda la vida de la Nicolás, y cualquier cosa, pues llegabas con Silvia. Oye, Dice Alfredo, y sigue. y sigue, ya ves, Silvia, en el departamento escolar, ¿no? Sí, ella también, ¿no? Son recuerdos que quedan ahí para siempre. Le acaban de dar un reconocimiento, perdón. También. Le acaban de dar un reconocimiento, ¿no? Sí. Sí, Sí, ¿por ¿verdad? cuántos años de servicio? 52. 52 años. 52 años. Sí, no. Toda una vida. Toda una vida, y sabe al derecho y al revés lo que ha pasado en esa escuela, quiénes hemos pasado, cómo hemos sido. Pero yo la recuerdo pues, muy joven, muy joven ahí, atendiendo y recibiendo y que se pago, que si buscaban los archiveros y demás, ¿no? Pues yo creo que hay que invitarla un poquito. Sí, ¿verdad? sí, Es una No te buena no te referencia. garantizo, pero vamos a intentar. No recuerdo otra secretaria de la Nicolás, no sé si hay algo que ahora ya. Toda una institución de la Nicolás, Silvia Sí, Vargas, Silvia Vargas, ¿no? ¿verdad? Sí, en la dirección, pues sí, era ahí parte fundamental de todo el trámite que se tenía que hacer para la inscripción, para la boleta, para las filas, para Hacían los los datos de la pagos. boleta, ¿no? Exacto, yo creo que parte era su Oh, letra. tremendo, ¿eh? La mano. Sí, a mano se echaban todo, pues no había de otra. Sí, claro. Nada más tenía que escribir de vez en cuando, ¿no? El También mimeógrafo. el mimeógrafo también, los exámenes ya, era un gran avance. Cuando lo comento en generaciones jóvenes, no se dan idea de cómo era eso, cómo era posible, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, no es lejano, bueno, sí es lejano ya, cuando decimos 80, Irán, Sí, claro. parece que como los vivimos, como que, bueno, ahí están, pero si hacemos cuentas, ¿cuántos años? Ya vamos casi para 50 años. Sí, 50 O años, sea, ¿verdad? ya no es cerquita, y para las No, nuevas no. generaciones, 50 años es el siglo antepasado. Ya lo queremos recordar porque ya de 50 años ya pasaron. Como 50 años, ¿no? Entonces yo cuando llegué a la universidad daban cursos para que usaras las nuevas tecnologías y era el proyector de acetatos. Muy moderno, muy Muy moderno. moderno. Para la época era muy moderno, sí. Muy moderno, ya el Muy mimeógrafo ya. No, pero sí, el mimeógrafo, ¿no? Los exámenes, el papel revolución que usábamos, las libretas, bueno, los cuadernos Polito, Pulido, los sí, Polito, cierto. que se usaban. Italiana y francesa. Italiana y francesa. Ya. Ya quien tenía posibilidades, ya en secundaria llevaba una carpeta. ¿no? Escribe, ¿no? Era lo moderno. Era lo moderno. No, eso ya era de mucho privilegio. Sí, ¿no? sí. ¿Y dónde compraban los cuadernos Muy Polito y todo buena. eso? En el mundo y en la cultura. Y en el escritorio también se surtían las listas y ahí había muchos modelos de pinturas, de cajas de pinturas, pero nos tocaron las de la brujita, ¿no? Las de la brujita. La brujita, sí, y ya no quieres dividendos. no, Sí. las mapitas, Mapita, y sí, demás, cierto, ¿no? sí, cierto. Entonces, pues algo muy grato vivir todas estas Sí. anécdotas. Y recordar de todas vivir. Al entrar al colegio era un corredor, Sí, era un corredor. No sé qué recuerdos trae ese corredor, porque tenía desniveles, acuérdate que es una banquetita, luego una banquita, y se bajamos cuando llovía, se hacía una alberca ahí. Pues que tenía que tener mucho cuidado quien transitara por ahí, ¿no? Porque si no, el escalón te jugaba una mala pasada. Cuidaditos y no nos pasaba nada. Pues sí, No, sí, pero un corredor muy Ingresando al lado derecho estaba una como ventanita que daba, que era el teatro de Rimini.
No. No, o sea, la escuela no tenía, hasta donde yo recuerdo, no tenía como ninguna ventana o puerta que te comunicara. No te comunicaba más tarde la ventanita. A lo mejor la ventanita no la recuerdo, esa sí no la recuerdo. Porque son de esos datos que hay que ver, ¿no? Sí. Yo creo que esto que están haciendo ustedes es precisamente ir reuniendo, recopilando lo que cada quien recuerda, porque claro que a cada quien nos dejó algo distinto en nuestra mente, ¿no? Por muchas situaciones, ¿no? Pero muy grato, ¿no? Sí, por ahí mismo del grupo de la página, quizá contigo han mencionado que, ya lo mencionó maestra, el tema de que esperaban a las chicas de la Nicolás para ir a la cafetería del Popo. ¿Verdad? Esa parte. O dar la vuelta, no se Ya, podía más, pues a dar la vuelta al parque. Pasar frente a los estanquillos. Pasar frente a los estanquillos, dar la vueltecita y demás, ¿no? Entonces, no llegabas tan rápido a casa, unos 10, 15 minutos, 20 ya. Exagerado. No había celulares para que Sí, te claro. localizaran, pero sí había un buen reloj que decía que había salido a tal hora y ya sabían, los papás sabían perfectamente qué tiempo te hacías de la escuela a tu casa. Y sonaba ese rato de 3:15, ya estoy. Ya me va a tocar regaño, ¿no? Sí. No, pues sí, Jalón o sea, de orejas. digo, yo a 2 cuadras y media, Uy, si más, salías 7 más, minutos antes de las 8, llegabas 2 minutos antes de las 8 y no había retardo, ¿no? Pero también así, si salías a las 2, pues 2:05, 2:10 máximo ya tenías que estar en casa. No había pretexto. No había pretexto, ¿no? A menos que, es que fui a comprar unos lápices, es que acompañé a fulanita, tal cosa. Pero bueno, el pretexto se acababa a la quinta vez que era el mismo, ¿no? Entonces, fuimos, como digo, pasando de una edad a otra. Pues bueno, yo creo que también los papás fueron entendiendo esas situaciones y bueno, hay muchas anécdotas que no se pueden contar, pero que las madres tuvieron que ir resolviendo, porque ya al ser mixtos los grupos, pues sí se daban situaciones que para ese momento eran muy complicadas, ¿no? De hecho, en algún momento, ahí recuerdo a la madre Bocitos, ¿no? La madre Bocitos, que también era muy estricta, pero muy buena persona, pues separar nos llamaba la atención si platicábamos mucho con un niño. Entonces, no podíamos hacer ese tipo de interrelaciones con los niños, entonces, pues era difícil, ¿no? Entonces sí nos dejaban como en ese limbo, ¿no? De, bueno, ¿qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Sí. Y a muchas nos costó pasar al otro ambiente, ¿no? Ya de grupos totalmente mixtos, ¿no? Como eran los de las otras preparatorias a las que llegamos, y pues entonces lidiar ya con otro tipo de compañeros y de compañerismo en el propio grupo, porque no solo eran mujeres, ¿no? Sí, claro. Y era, pues que se iba a dar algo normal, ¿no? Entre hombres y mujeres, Exacto, ¿no? Estábamos en la edad. Obviamente, pues, para la institución, siendo religiosa, pues le causaba conflictos, ¿no? Y que se mantuvieran nada más mujeres, sí, ¿no? claro. No había ese tipo de conflictos. Fueron los primeros que se fueron dando, y estamos hablando de conflictos, yo diría, para las situaciones que venimos viviendo, pues eran muy inocentes, sí, ¿no? claro, Como esto de sí, platicar 3 días a la semana, ya te habían dado cuenta que platicabas con fulano. Entonces eso podía llevarte al noviazgo o alguna otra situación, entonces como que una primera llamada de atención y eso, ¿no? Pero yo creo que fueron entendiendo también, pues que había un cambio de edad, había un cambio de situación y también un cambio en el mundo. Les digo, yo creo que todo lo que se vivió en la revolución sexual del 68, esta apertura, la matanza de Tlatelolco y demás, en los 70 fuimos los que ganamos esta apertura en muchos temas, ¿no? sí, definitivo, ¿eh? Entonces, los libros, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, una de esas situaciones que ya en la secundaria o en sexto de primaria venía la explicación de ciertos temas de sexualidad humana y enviaban un escrito donde los papás autorizaban que se nos pudiera dar ese tema. Ahora entendemos que eso era súper necesario. Sí hubo embarazos de compañeras en la secundaria,
y pues se entiende, ¿no? No Sí, tenía sí. mucha información, ya se hablaba de anticonceptivos, pero pues Pero entonces se manejaba como un tabú, un ¿no? tabú para otro tipo de mujeres, ¿no? Ah, Entonces yo creo que esas son de las situaciones que a la larga o a distancia más bien uno puede decir, bueno, pues a lo mejor ahí tendrían que haber ido más con los tiempos, ¿no? Pero es evidente que al ser una congregación, mujeres y demás, pues todavía costaba mucho sí, dar sí. ese paso hacia estas aperturas que han revolucionado al mundo, ¿no? Después de eso nada ha sido igual. Sí, y que a lo mejor pues han desencadenado de cierta manera también hasta el otro extremo, ¿no? Que ya También. lo toman también, pues, como, ya no como libertad, sino como libertinaje, ¿no? Lo que se ha mencionado, ¿no? Pues sí, justamente para ir finalizando esta tan amena transmisión, de verdad, yo estoy aquí parando la oreja, aprendiendo mucho del colegio Nicolás Bravo. No sé si nos puede apoyar con unos datos acerca de desde la parte educativa, ¿qué ha cambiado hoy el colegio? Digo porque ha mencionado, maestra, por ejemplo, puntos muy importantes, que yo me quedo, por ejemplo, digo personalmente, me quedo con el tema de que ha sido siempre un uniforme muy elegante. La Nicolás Bravo se ha distinguido por eso, también por lo de la forma de educar, que para mí eso era formación en cuanto a los niños que hacían su aseo, pero digo, hoy en día, pues obviamente, no sé qué tan a llegar a estar la Nicolás hoy, pero pues se escucha, ¿no? La manera en que se educa hoy. No sé. Pues no estoy muy cercana, pero entiendo que hay cierta continuidad, pero que ya conlleva también este cambio, ¿no? Ya más apertura hacia pues lo que se está viviendo, ¿no? Ya no se puede mantener ese tipo de educación, pero sigue formándose con valores, sigue formándose en un determinado credo. Yo creo que es muy válido, lo rico en nuestro país es esta libertad de credos, ¿no? Entonces, Sí, claro. quien se quiera formar en una escuela religiosa, y si es esta, pues tendrá una muy buena formación. Yo creo que hay, por ejemplo, los maestros que mencioné, siempre fueron muy cumplidos, preparaban su clase, sabían de su materia. Entonces, a ese nivel no hay ninguna queja de que pues teníamos lo que llamábamos los maestros bar, ¿no? Sino que todo ese cuidado de dirección que generalmente siempre, creo que hasta la fecha es una religiosa, ¿no? La que está al frente. Sí, claro. Tenían mucho cuidado porque no olvidemos que la escuela religiosa, ¿no? Tanto de congregaciones masculinas como femeninas, y sobre todo algunas pues tienen como eje, como objetivo la formación educativa. Entonces generalmente se gana un buen prestigio académico y yo creo que eso es importante, ¿no? Es importante. Sí. El uniforme, cuestionable. Por ejemplo, yo pasé a la preparatoria de la Fray Pedro, no llevábamos uniforme, a mí no me tocó uniforme, y era también pues complicado porque pues de tener siempre ya el uniforme listo a que escojo ahora. Una relajación y decir que escojo, porque entonces estás en una edad en la que todo el mundo se fija que llevas, que no llevas. Entonces, complicado. Ahora sé que después pusieron uniforme también en la preparatoria y hay muchas preparatorias ya en el estado que llevan uniforme, ¿no? Incluso las públicas y las privadas también, en algunos casos ya se lleva uniforme. Yo nunca he estado de acuerdo en que sea una manera de nivelar o de que no se vean los desniveles sociales, económicos. Finalmente, quien tiene mayores posibilidades económicas se le ve con uniforme y sin uniforme, por dónde pasa las vacaciones, por qué tipo de cuaderno lleva. Quien llevaba a escribir pues ya era tipo de todo lo que la mochila que lleva o el termo, no sé ahora tantas cosas, ¿no? Sin embargo, pues es una manera también de disciplinarse, ¿no? El uniforme me parece que es una disciplina que en ciertas etapas de la vida escolar funciona muy bien, y en otras también esa decisión de qué me pongo hoy, ¿no? De qué me pongo hoy, pero pues también, como decías, hay extremos, ¿no? Y en la preparatoria pues sí me tocó ver
casos donde ahí me tocó el padre José Oriol, ¿no? Cuando yo entré, que era también súper estricto, ¿no? Pues regresar a varias chicas por el tipo de minifalda que llevaban. No se apartaban de la minifalda, pero sí de la corta edad, de la minifalda y demás, ¿no? Entonces yo creo que todo eso fue haciendo que se volviera en ese caso al uniforme. Entonces, pues yo creo que cada quien elige, esa posibilidad tenemos, lo que puede y lo que quiere para su educación, en este caso de los hijos, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿y por qué se pasó de la Xicotenca a la Nicolás? Mi mamá quería que me formara en la escuela laica. Ella fue alumna de la Nicolás, ella terminó comercio ahí en la Nicolás, ¿no? Siempre también ese uniforme, pero con los cuellos de tela. Y ella quiso que yo me formara en una escuela laica, pero su papá no la dejó, ¿no? Entonces mi abuelo dijo, esta niña se va a la Nicolás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no fue una mala decisión. No puedo decir cómo me hubiera formado en la otra, pero mis hermanos se formaron, tengo 4 hermanos, se formaron en escuelas laicas. Y pues los valores, yo creo que sobre todo en esas épocas, estaban en casa. Sí. Estaban en casa, estaban en la comunidad de Apizaco, ¿no? En los valores que transmitía este espíritu ferrocarrilero de puntualidad, de presencia, de pues siempre gente trabajadora, ¿no? Poco maleosa, maleante, ¿no? Maleada, más bien, poco maleada, ¿no? Pero pues yo creo que es continuidad las escuelas que se eligen. Yo creo que en este caso pues fue una buena formación y definió una vocación que ya venía por ahí. Sí. Podemos resumir que la Nicolás sigue en esa misma línea, ¿no? De formación, aunque ya no por los mismos tiempos, las mismas épocas, pues ya es difícil, ¿no? Que se vuelva a educar como se venía educando anteriormente, ¿verdad? Para los años 70, o sea, estamos hablando de 40 años, ¿no? Sí, ok. Para darle también espacio a Jorgito, yo quiero mencionar, pues decir 100 años, pues se dice bien fácil, ¿no? Sí, claro. Pero es completamente la palabra centenario. Centenario, sí. Y luego educar a una población, pues nada sencillo y más, no sé, voy a tomar estas palabras que cité también la semana pasada, mencionando que después del periodo de la independencia, recordemos que México lucha por separar la iglesia del Estado y que se hizo pero bastante hincapié en eso, en que a un lado la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que la Nicolás es un ejemplo, en este contexto, en que pues no es nada sencillo llevar adelante educación, valores, religión o credo, y bueno, pues ahí están 100 años, vuelvo a insistir, pues se dice fácil, ¿verdad? Pues a ver, lleva adelante una institución 100 años. A ver, creo que hay algunos últimos saludos, y bueno, para dar para que también pasemos a lo del libro. Porque aquí hay fotos también de algunas Nicolasitas, ¿no? Por ahí hay algunas Nicolasitas, ¿no? Está Malena Romero. La escritora. También, cierto. Hay un artículo y que nos prestó fotografías donde ahí se ve también el desfile. Tenemos un saludo más, si me permiten. Sí. Dice Cecilia Hernández: felicidades por la invitada, un gran saludo a la maestra Olimpia. Muchas gracias. Disculpe la confianza, es que la conocí de niña. Ay, sí, pues sí. Okay. Vecinas. Muy bien, pues es otro de los saludos. Luego no se actualiza tan rápido, ¿verdad? En vivo, pero síganos dejando sus comentarios. Con gusto los leemos, y si no es en vivo, posteriormente damos respuesta. Jorgito, no sé si quieres añadir algo para que pasemos a lo Sí. De los profesores también el maestro Rogelio Paraguirre, también de matemáticas, el arquitecto Gustavo Morales Pineda, ya más para acá, además, ¿no? También sí, cierto. El maestro que decías, el maestro Salomón Hidrogo, decían que era el Julio Iglesias de Apizaco, ¿no? Sí, parecido. Vamos a ver, Sí. Pues un resumencito rápido. El colegio pues nació en 1925, en 1926
fue incorporado ya, vamos a llamarle en aquel entonces a la Secretaría de Educación Pública, no sé cómo se llamaba antes, por la hermana, iniciativa de la hermana Josefina María Ábrego. En 1927 el colegio llevó el nombre Cristóbal Colón por una temporada. En 1939 nació el Jardín de Niños. En 1949 la Escuela Comercial, a iniciativa de 3 personas que en un momento dado, pues de la manera pues, particular, junto con las hermanas Josefinas, como fueron Refugio Chevanier, Rosa Janini y Magdalena Márquez, a donde estudió el comercio, la Madre Olimpia, como decía. En 1957 fundó la secundaria, la hermana Josefina, Lucía del Carmen Salcedo Esquivel, que está con nosotros todavía, a sus 95 años, 96. Un saludo, madre. Y en 1978 la sección preparatoria con la hermana Josefina María de los Bozos Gamero Vázquez. Muy bien. Bueno, sí, ¿cómo andamos de tiempo rápido? Las diferentes, aprovechando la Pisaco, esta parte de las congregaciones religiosas, así mención. Bueno, en 1925 las hermanas Josefinas, un tiempo fueron aquí las franciscanas, no recuerdo, no tengo datos de las franciscanas. En el 57 llegaron las carmelitas, conocidas como las hermanas capuchinas. En el 62 los escolapios de la Fray Pedro, con Manuel Acusa. En 1965 las hermanas del apostolado social, conocidas como ICAS, que es donde está lo que es el Hospital San Martín de Porres. Okay. Y ya en los años 70 las misioneras de los Sagrados Corazones, conocidas como Violetas, las que viven en la parte de la calle 5 de Febrero, donde vivía Alfredo Paredes García. A un ladito está una congregación de monjitas que pues hay 6 congregaciones que bueno, han llegado a través del tiempo. Pues, sí. Son parte de la historia. Sí, cierto. Muy presentes las de los escolapios y las Josefinas. Sí, con más presencia a la formación. Sí, cierto. Sí. No, pues, Y las capuchinas han sido también muy mencionadas en la Pisaco. Pero, claro, por el rompope, por las galletas que venían, por la sangre. Porque no sabemos qué. Sí, ¿no? Y además eran como de claustro, ¿no? O sea, no salían. Y yo recuerdo mucho que mi mamá y yo íbamos y había un torno giratorio y entonces no veías a la monjita, pero sí lograbas verlas cuando salían a vender las riquísimas galletas. Entonces, pero era mucha curiosidad, ¿no? Saber quién estaba hablando detrás de ese torno, que ese sí era su cielo, ¿no? Pintado varias veces en azul y giraba, ¿no? Sí, muy gratos recuerdos también de esta congregación. Muy bien, pues vamos a pasar, si gustan, a presentar este libro que pues nos hizo el grandísimo favor de llevarlo adelante la maestra Olimpia. Pues ¿verdad? Junto con Enrique Arellano y Noé Ortega, a raíz de también del centenario de Apizaco como ciudad, porque ya saben, pues para llegar a ciudad hay que pasar antes por pueblo, por muchas cosas, sección política, hasta llegar a ser ciudad. Y fue un momento, 1921, muy importante para Apizaco, porque marcó, o sea, que ya a pocos años de su fundación se había convertido en un espacio urbano, ser ciudad. Entonces se convocó a través de una página que se hizo expresamente para este momento del centenario, a que apizaquenses y residentes o quien quisiera colaborar hiciera un texto contándonos, recordando precisamente lo que era Apizaco para esta persona, para su familia, y nos llegaron 26 textos que están aquí reunidos y que cuentan también con fotografías, pues muchas de las anécdotas y de los recuerdos que tienen apizaquenses mayores, jóvenes, y que dan testimonio de cómo ha sido la vida en esta gran ciudad que es Apizaco, ¿no? Es una publicación con muy buen diseño, con muy buenas fotografías y sobre todo con muchos datos, muy buen papel. Colabora Paparazzi, colabora Angélica Vargas, contándonos, por ejemplo, quién hizo y cuál fue el proceso de toda esta elaboración de nuestras bancas de la Basílica. Entonces, muy gratos los artículos, todos muy gratos, así es que los invitamos a que puedan leerlo. Se están vendiendo en regalos. Moni,
Moni. Calle Cuauhtémoc. Calle Montego, junto a una farmacia muy conocida, que Allá a la papelería más San emblemática. José. Y a la Las Josefinas. pintura, ¿no? Entonces por ahí lo pueden conseguir, cuesta solamente 100 pesos y estamos tratando de que este dinero, Recaudación. esta recaudación de la venta de los libros sirva precisamente para hacer otro libro, ¿no? Y vayamos haciendo un fondo que mucha falta nos hace, porque hay muchos programas, hay mucho en los periódicos, pero si no lo recopilamos, no va a ser posible que las generaciones que vienen lo conozcan, sepan de cómo era, ¿no? Estos programas a mí me parecen muy buen material y sin embargo a veces no todos tienen acceso, por ejemplo, Sí. a ver una página Sí, de sí. Facebook y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Eso es no real. es que sea mejor o peor, yo creo que son convivencias de distintos soportes para mantener la historia, pero creo que el libro, a pesar de los libros digitales, el libro impreso sigue siendo el rey de la conservación, ¿no? Le auguramos muchos años, así es que si gustan adquirirlo, tiene muy bonito material, fotografías, y nos hace querer más a nuestra ciudad o a quienes han llegado a ella, entender cómo es que esta ciudad ha llegado a ser lo grande que es en muchos sentidos. Pero tenemos que hacer todavía mucho por la cultura. Yo creo que estos espacios, nuestra página de Apizaco Antiguo, ha hecho una gran labor para recopilar material fotográfico, anécdotas, historias, y yo creo que eso tiene que verse reflejado en algún momento también en algún material impreso. Pues Hay mucho por escribir. Sí. Mucho, ¿Va a presentar en Puebla también? Sí, les hacemos el comentario. Se va a hacer la presentación, quedamos el 27 de febrero, o sea, ya de este mes, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, que está en Puebla. Síganos en la página Apizaco 100 años de ser ciudad. Ahí van a ver ya próximamente el cartel de invitación para que quienes quieran asistir, pues ahí estemos viendo cómo Apizaco, por esta fundación ferrocarrilera, pues llega con este libro hasta el Museo del Ferrocarril. En la 11. Felicidades, ¿Es creo felicidades. que las 13 horas? Sí, va a ser a las 13 horas, el 27 de febrero, jueves 27. Que se difunda Apizaco, que Sí, conozcan sí, a Apizaco, sí. ¿verdad? Y mucha gente de Apizaco radicada en Puebla, ¿no? También. Mucha gente. Mucha gente, Mucha ¿no? gente. Yo creo que pocos espacios nacionales e internacionales no tienen un tlaxcalteca residiendo por aquí, ¿no? Y que muchos hemos ido a trabajar por allá, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Ahí Sí, está el ejemplo, ¿no? Y decía Noé que ya llegó hasta Costa Rica, alguien se lo llevó hasta Costa Rica, y pues han estado apizaquenses residentes en otros lugares, también pidiendo informes sobre cómo conseguir el libro, ¿no? Y todos muy gratos, muy agradecidos más bien, con mucha gratitud para esta elaboración. Y felicidades, maestra. Pues estaremos... Un libro que se queda a la historia también. Sí, ¿verdad? sí, que se suma a todo. Y reitero, hay mucho por escribir de Apizaco, ¿verdad? Apenas estamos empezando. Apenas estamos la empezando. historia de Apizaco. Lo decimos en serio, ¿verdad? No, en serio, sí, es tan joven, digamos, para ser una ciudad de menos de 200 años, estamos hablando de que está muy joven, ¿no? Tenemos ciudades de 500, de más de 500 años, y eso es tener cierta edad como pueblo, como comunidad, pero menos de 200 es de verdad andar los primeros pasos de nuestra historia. Así es que estamos en un momento ideal para que todo lo que se pueda hacer por mantener, conservar y preservar nuestro patrimonio histórico de Apizaco se haga en estos momentos. Así es. Y bueno, yo nada más añadiría, si me permiten, hablando del mismo Apizaco, pues que yo siempre lo he visto de esta manera, si estoy mal, corríjame, ¿verdad? Porque pues, somos humanos, pero Apizaco es un caso sui generis, o sea, único en la nación. Nace, vamos a tomar la fecha que tomaron las autoridades de fundación, 1866, para el 71 es sección política, Sí, para el 73 es municipio, es municipio. ¿verdad? Y para el 1921, pues Sí. ciudad. No conozco, al menos yo, les repito, corríjame si estoy equivocado, que en el país exista otro caso igual, tan rápido. Obviamente tuvimos el grandísimo apoyo del
de ser, y la bendición de ser una ciudad ferroviaria, Sí. y que por eso se desencadena todo esto. Pero bueno, pues nos tocó esa bendición, ¿verdad? Y ser apizaquenses, ¿verdad? Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, maestra, Jorgito. Que en 1892 fue cabecera distrital por el distrito de Cuauhtémoc. Nació también, es otra parte. Es otra parte. Sí, Ahora es Apizaco. Es un caso sugerencia de Apizaco, de Sí, verdad. sí, 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 la ¿verdad? verdad. Porque Muy precoz en sí, su desarrollo sí, como sí. pueblo, ¿no? Toma de otros municipios para formar su propio municipio. Distrito. ¿Verdad? Sí, es correcto. Entonces, bueno, vamos a finalizar esta transmisión, maestra. De verdad que es un privilegio, es muy gratificante escucharla, de verdad. También le felicito por el libro aquí presente. Y pues Jorgito también, muchas gracias por Sí. acompañarnos como. No sé si tengas Rápido, más, más rápido, que me rápido. encargaron la gente para el encuentro y me dicen, oye, perdón, el contador público Marcial Flores, muy conocido, que vive aquí en Santa Rosa, y me dice, habla más despacio, vamos a intentarlo hacer. Ya no lo habían compartido, sí. El psicólogo Arnulfo Márquez Huerta, un saludo también, porque me dice, oye, no me contesta, no tengo mucha información. Bueno, la familia de don Pedro y doña Guillermina, ahí también la Pisaquito, muchas gracias. Perfecto. De hecho, Carmelita también había hecho esa ¿cómo se puede decir? Retroalimentación, ¿verdad? Sí. Pero yo a veces digo que está bien porque le pone su estilo Jorge, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su estilo, pero está bien las retroalimentaciones. Me despido mencionando también y mandándole un saludo al secretario del sindicato de ferrocarriles, Pedro Stevenson, Un saludo. de sección 3, obviamente, de aquí de Apizaco, el cual, pues, en la mañana nos encontramos y coincidimos, vaya, y me dice, Irán, voy a estar pendiente de esa entrevista con la maestra. Bien, Nos apoya bastante, pero no tienen idea cómo nos apoya bastante. Tenemos algunos proyectos con él. Y también te manda muchos saludos, bueno, me acuerdo de su apodo, de su seudónimo King Kong. Me dice Jaime García, ¿verdad? Acá le mandamos un saludo y me dice, Gracias. pero ¿por qué no hablan de la Fraga? Y digo, "Oye, abarcamos todo, pero en este momento estamos en el centenario de la Nicolás, ¿verdad? Y me dice, bueno, ahí dile a Paparazzi que le mando unos saludos, ¿cómo es Jaime, muchas gracias, Jaime. Y me dice, ahí van, que salga en esta entrevista, le digo, claro, Jorge es parte del equipo. Maestra, de verdad, muchas gracias. No, Muchas ustedes, gracias. este espacio y a quienes nos están viendo y siguiendo, y qué bueno que hicieron memoria y revivieron todo esto, porque eso es la vida. Así es, a todos los que nos apasiona la historia de Apizaco. Jorgito, ¿algo más? No, ¿Tienes nada, algo? agradecerte, felicitarte por tu nuevo canal, o cómo se le llama. La nueva, bueno, ustedes ya estamos transmitiendo por YouTube, la nueva plataforma, Eso la es. nueva aplicación. Y Felicidades. bueno, y que pues Mar, la licenciada Mar, que está aquí detrás de cámaras, apoyándonos, es parte del equipo, nos estamos sumando. Por ahí, pues ya estamos pensando en mandar a hacer nuestras camisas polo para identificarnos, ¿verdad? Entonces, Sí. como Apizaco antiguo. Gracias, don Alfredo, gracias, Carmelita, la química Angélica Vargas, de verdad es un gusto. También apreciamos mucho a la química. Cada que nos Gracias encontramos. por permitirme estar aquí. No, sí, Pues gracias. así finalizamos esta transmisión, agradeciendo de antemano que nos permitan llegar hasta donde se encuentren. Y bueno, pues nos vemos en una nueva transmisión de Apizaco Antiguo de Barrón Escándalo. Muchas gracias a todos, nos despedimos con un fuerte aplauso.